¿A qué se debe su visita? Usted sabe que cualquier hijo de la patria que ande por Europa tiene la curiosidad de verlo. Tuve un granadero de apellido Sarmiento que cruzó con nosotros los Andes. Y que combatió en Chacabuco. Sí, y fue responsable de trasladar a los prisioneros realistas. Fue mi padre, señor. Yo era un niño y vi pasar a esos prisioneros. La verdad, me gustaría hacerle tantas preguntas. Empiece por una. Guayaquil. Poco se sabe del famoso encuentro con Bolívar. Esa reunión parecería que terminó mal y los motivos se escapan a mi entendimiento. Si todo, hasta las derrotas, fueron exitosas. No, mi amigo, no todo resultó exitoso. Muchas vidas se sacrificaron como para que hoy la patria siga con enfrentamientos. Me hice nombrar gobernador de Cuyo, no para gobernar solamente, sino para cruzar a Chile, porque había que terminar con Lima, que era el enclave realista en América del Sur. ¿Por qué descartó ir por el norte? Nos iba mal. Lo mejor era confiar en la lucha de Güemes para no dejar avanzar a los realistas. Armamos un ejército de la nada. Teníamos una cantidad de hombres que no querían pelear, que no entendían para qué pelear. Gauchos, libertos, indígenas. Hubo que insuflarles el coraje. Los únicos soldados reales eran los granaderos. Tucumán había declarado la independencia después de tardar tanto tiempo. Y yo necesitaba eso porque no podía cruzar a Chile con un grupo de insurgentes. Había que lograr independizar a los chilenos y luego entrar por mar a Lima y terminar con el poder colonial español en América. Había conocido a Beltrán en 1814. Cuando llegó al campamento percibí su capacidad crítica. Su incorporación fue fundamental. Apasionado por la química, la matemática, la física y la mecánica. Un genial inventor. Él ideó los puentes plegables para cruzar quebradas. ¡A la fila, hijos! ¡Uno por uno! Con paciencia. Condarco, quiero que me levante en su cabeza un plano de los pasos de los Patos y de Uspallata, sin hacer ningún apunte, pero sin olvidarse ni de una piedra. Le prometo memorizar cada ripio, mi general. Lo mandé por el paso de los Patos, que es el más largo. Conociéndolo a Marcó del Pont, cuando viera la declaración de la independencia, sabía que se irritaría.
Y si no lo hacía fusilar, lo mandaría de vuelta por el paso más corto, que es el de Uspallata. Así con Darko me revelaría ambos pasos. ¿Qué os trae por aquí? El español se ofuscó de tal manera que ordenó que al día siguiente el verdugo quemase en la plaza nuestra declaración de la independencia. Al menos no lo fusiló. Sus hombres lo convencieron de que no era un mensaje razonable para nosotros. Antes de dejarlo ir, el gobernador realista le advirtió que cualquier otro parlamentario que enviásemos no merecerá la deferencia de dejarlo regresar al país. Y sentenció: yo firmo con mano blanca y no como su general, que es negra. Aludiendo a su color cetrino. No, aludiendo a nuestra traición al rey de España. Al otro día, con Darko, fue despachado, regresando por el camino más corto. Pero si el ejército se formó durante 3 años, los espías de ambos lados estarían al acecho. ¿Es cierto que hubo mujeres dispuestas a llevar y traer información? Había que sembrarle el caos y desmoralizar las tropas realistas en Chile. No se podía esconder la información. Por eso hubo que reaccionar con esa guerra de rumores. Nuestros informantes coinciden. Colaboraron para difundir datos falsos con cartas y mapas mentirosos. ¿Y los indígenas? No me diga que confió en ellos. Siempre se sintieron invadidos y agredidos. Les pedí autorización para pasar por sus tierras, sabiendo que todo lo que se hablara con ellos sería negociado con los realistas. Un brindis por nuestro general San Martín. Y un día llegó el día, enero de 1817. ¡Vamos, avancen! ¡Vamos, muchachos, con orden! Calor agotador de día, frío arrasador de noche, fuertes vientos, 6 columnas, 5.000 hombres, 1.000 kilómetros de frente. Un día de diferencia entre la mayor cantidad de soldados que caminaban al ras de los precipicios con los otros soldados que traían las mulas con el armamento más pesado.
¡Avanzando! ¡Avanzando! ¡Avanzando, carajo! Mi general. Es muy duro descartar a un cristiano que no tuvo las fuerzas para la empresa. Habíamos previsto, por esas mismas razones, llevar el doble de ganado, de ropa, de alimentos. Pero uno no se acostumbra a ver morir soldados que habían hecho un sacrificio absoluto. Cruzamos la cordillera entre el 9 de enero y el 8 de febrero de 1817, utilizando 6 pasos. Y apenas descendidos de las altas cumbres tuvieron la batalla de Chacabuco. El cansancio habrá sido arrasador. No podíamos esperar a reponernos. Era fundamental vencer. Ya no queda duda de que una fuerte expedición española viene a atacarnos. Sin duda alguna, los gallegos creen que estamos cansados de pelear y que nuestros sables y bayonetas ya no cortan ni ensartan. Vamos a desengañarlos. La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Y si no tenemos dinero, cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con las balletillas que nos trabajan nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelotas, como nuestros paisanos los indios. ¡Seamos libres! Y lo demás no importa nada. Yo y vuestros oficiales os daremos el ejemplo en las privaciones y trabajos. La muerte es mejor que ser esclavos de los maturrangos. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre o morir con ellas, como hombres de coraje. Decidí aplicar una táctica realizada por el ejército napoleónico en las batallas de España. O'Higgins de frente, Soler por el flanco, pero la ansiedad de O'Higgins lo hizo apresurar. Se largó solo, sin orden, y sin esperar el refuerzo de Soler. Soldados, vivir con honor o morir con gloria. El valiente siga. ¡Columnas a la carga! Durante una hora se desarrolló un combate desigual, donde las fuerzas de O'Higgins resultaban frenadas por el fuego. Debió retirarse. Los estamos derrotando. Condarco, corra y diga al general Soler que cargue lo más pronto posible sobre el flanco enemigo. Sí, señor. Sapiola, ataque al frente con 3 escuadrones de granaderos. Sí, mi general. Hasta que yo mismo entré en combate, no podía dejar a mis hombres solos. Sentí la necesidad de estar ahí.
Pero Soler cumplió su parte. Atacaron cayendo sobre la izquierda enemiga, aniquilándolos. A la par, las fuerzas de O'Higgins, recompuestas, hicieron una carga a bayoneta calada con éxito total. Los realistas se vieron desbordados. La infantería se rindió en masa a Soler. No puede ser. Sarmiento, su destino es llevar a los prisioneros a San Luis. Sí, mi general. Ese es mi recuerdo de niño. Ver a mi padre circular por San Juan al mando de los prisioneros. La victoria de Chacabuco hizo que valiera la pena el cruce por la cordillera. Entramos victoriosos en Santiago de Chile. Luego siguió la derrota de Cancha Rayada. Le confieso que pensé en dejarlo todo. Y vino el triunfo en Maipú. Y recién ahí, después de cuánto esfuerzo, esperar las naves para tomar Lima desde el mar. Pero el encuentro de Guayaquil con Bolívar, ¿por qué ese misterio entre dos hombres fundamentales para tamaña emancipación? Digamos que no nos entendimos. O mejor dicho, no estuvimos a la altura de sincerar nuestras ambiciones. Quedémonos con lo importante. Los realistas fueron vencidos y América es libre. ¿No piensa volver? Tengo una larga lista de emociones que me lo impiden. Me calumniaron, me difamaron, no permitieron que vea a mi mujer moribunda. Inventaron delitos que no cometí, no me pagaron. Castigaron a mis colaboradores más cercanos. Qué mal se comporta la patria con sus líderes. La patria no. Los hombres que la comandan. No esperábamos recompensa por nuestras fatigas y desvelos. Cuando ya no existamos, la patria nos hará justicia. Y si algo puedo decir de mi vida es esto. Mi juventud fue sacrificada al servicio de los españoles. Mi edad madura al de la patria. Pero ante la causa de América estuvo siempre mi honor. Y sin ese honor, yo no tendría patria. Por eso cuando muera, que mi corazón descanse en Buenos Aires. Porque al final, todo se reduce a una sola cosa. Seamos libres. Lo demás no importa nada.